Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Y de pronto parece como que de un día para el otro la actividad de planificación fiscal, ya sea nacional o internacional, pero focalicémonos en la planificación fiscal internacional, que seguramente es lo que más nos interesa a todos, pasó a estar bajo el escrutinio severo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde publica la Resolución General 4838, obligando a los contribuyentes y a los asesores fiscales en carácter de implementadores a revelar los esquemas de planificación fiscal internacional que pudieran llegar a entenderse de alguna manera agresivos. Vamos a trabajar esos temas en este podcast, pero también quiero de alguna manera reflexionar sobre cuál es la función que entiendo deberíamos cumplir quienes tenemos entrenamiento en materia tributaria, en materia de tributación internacional y quien habitualmente trabajamos con esquemas o planificamos la tarea del contribuyente argentino o bien con vistas a sus negocios internacionales. Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público y cualquier duda o consulta que les surja de este podcast se pueden contactar con mi estudio, pero les pido por favor, en el marco de una consulta profesional. Vamos al tema que nos convoca. Como les dije en mi breve introducción, hace muy pocos días la Administración Federal de Ingresos Públicos saca a la luz una resolución general nominada como la 4838, donde básicamente lo que requiere la Administración Federal es que el contribuyente o el asesor, siempre que el asesor opere en carácter de implementador, revele los esquemas de planificación fiscal que pueda tener el contribuyente que pudieran llegar a entenderse agresivos o incluso de dudosa legitimidad. La verdad es que la actividad de planificación fiscal del contribuyente es una actividad completamente lícita, ¿sí? Pero sobre esa misma actividad que es completamente lícita, porque ¿qué significa planificar los impuestos? Y la verdad es que planificar los impuestos significa conocer de antemano las obligaciones a las cuales se va a someter el contribuyente para una determinada actividad que desarrolle. Y ciertamente uno puede desarrollar una actividad de diferentes modos. Y cuando estamos en un negocio internacional, podemos elegir dónde desarrollar la actividad. La actividad legítima de tax planning se orienta a decidir dónde y de qué manera vamos a desarrollar esta actividad. Pero el contexto en el cual se desenvuelve el contribuyente argentino, y acá yo quiero hacer una diferencia, ¿no? Quiero hacer una disquisición, mejor dicho. Cuando hablamos de contribuyente, cuando hablamos de empresario, cuando hablamos de empresario pyme, tenemos que entender que la figura del empresario típico, aquella persona que todos los días se levantaba, iba con el auto y abría la persiana de su negocio, de su galpón, esa figura ya no existe más. No existe más a modo de nueva generación de empresarios. Naturalmente hay gente que sigue abriendo los galpones y sigue abriendo las fábricas y hay fábricas que siguen echando humo. Pero ¿dónde está la gran cantidad de generación de puestos de trabajo de nueva generación? Los emprendedores de nueva generación, ¿dónde están? ¿Y están en la economía digital nativa o en aquella economía que pasó a digitalizarse a futuro? ¿Están las nuevas formas de comercialización? ¿Están los emprendedores que de pronto con muy poco capital arman esquemas de dropshipping y ganan dinero realizando ese tipo de actividades? Están los que se dedican a hacer redes, en los que son parte de la nueva, si se quiere, industria de asesores de Mercado Libre. Y así podemos encontrar gente que sin entrenamiento universitario desarrolla actividades que incluso pueden ser parte de un clúster de sujetos que están con ellos acompañándolos en esas actividades. Y después, cuando vamos a las actividades que ya demandan un estudio de grado, posgrado, universitario, es decir, actividades del conocimiento en otro sentido, encontramos desarrolladores informáticos, la industria audiovisual, y puedo mencionar muchas más. Son industrias que se basan en la posibilidad de creación del intelecto o en la posibilidad de trabajo remoto, en el teletrabajo, es decir, no hay contacto físico. Y en ese contexto, la verdad es que un muchacho, si se quiere, de 20 años puede tranquilamente tener su tienda virtual en Estados Unidos y vender
y ganar dinero vendiendo en Estados Unidos sin siquiera poner un solo pie. Y menciono un solo ejemplo. Esa actividad hoy es conocida como dropshipping, ¿sí? Y básicamente, ¿qué consiste? En programar un par de plataformas, utilizar un par de software medianamente automatizados y se conecta con las principales tiendas electrónicas mundiales y el negocio lo hace de esa manera. No me quiero meter en el tema ese. Lo que quiero decir es, el contribuyente argentino acá tiene un problema, ¿no? Porque tenemos un problema de cambios, tenemos un problema de fiscalidad y entonces quiere hacer negocios internacionales, quiere vender su producto al exterior, quiere vender sus servicios al exterior, quiere vender su inteligencia, quiere vender su intangible y bueno, Argentina hoy, siendo que estamos el 27 de octubre del año 2020, es una gran suerte de barreras que hay que ir resolviendo. Y el gran problema que tenemos aquí es que de pronto uno entra en internet y le pregunta al buscador de preferencia, a nuestro Google, ¿cómo resuelvo este problema? Y cuando hablamos de fiscalidad internacional, enseguida vamos a encontrar con esquemas de éxito, si se quiere, éxito probado, y con páginas que te ofrecen una vida fantástica. Y básicamente son todos instrumentos que vienen y nos dicen, bueno, de fiscalidad, nula fiscalidad, de oscurantismo en cuanto al nivel de secreto societario y demás. Y quien empieza a hurgar sobre todo este tipo de cuestiones, empieza a creer, si no tiene instrucción sobre la cuestión, de que este es el estándar. Sin avanzar en esa línea, que sobre eso ya trabajé en estos podcasts, digo, ¿cuál es la función del profesional en ciencias económicas? O el profesional en ciencias jurídicas que conoce la materia de tributación internacional, la materia tributaria, que implica conocimiento no solamente del derecho sustantivo, sino que también conocemos el derecho procedimental, el procesal, pero también el derecho sancionatorio. Y en estos días me he encontrado con varias consultas realizadas por diferentes contribuyentes, donde me vienen a plantear la dificultad que tienen y me preguntan, bueno, ¿qué posibilidades hay de desarrollar un negocio en el exterior utilizando, si se quiere, las mismas figuras, ¿no? Una LLC en Delaware, una LLC en Florida, BVI ya tanto no están consultando, utilizar algunas plazas muy conocidas como Paraguay, y me lo plantean y yo los escucho y le digo, bueno, estas son las condiciones, esto se puede hacer y demás. Pero hay como una suerte de una industria de salir a vender lo que me gusta decir humo. Es muy fácil decirle a un contribuyente, yo te voy a hacer un esquema de tax planning, y en ese esquema de tax planning, cuando se lo entrega, resumirlo en 2 o 3 gráficos o 4 o 5 tips. Donde el contribuyente no sabe qué es lo que le está diciendo, no sabe lo que ella va a hacer, y no sabe lo que está bien o lo que está mal. Sabe que lo dijo alguien quien tampoco terminó firmando el informe. Cuando nosotros hablamos de planificación fiscal internacional, yo les quiero decir por lo menos cuál es mi filosofía para encarar el trabajo. No lo tomen por favor como un podcast de que me estoy promocionando ni nada, sino tómenlo como una sana práctica de trabajo de carácter profesional. Si a mí me viene un contribuyente a preguntar, lo primero que tengo que poder decirle es a ciencia cierta y sincero, es luego de haber estudiado su caso, si por una cuestión de escala no lo puede hacer el negocio, le tengo que decir, usted señor no lo puede hacer. Y acá en fiscalidad internacional lo que está sucediendo es que, bueno, es como que hubo un antes y un después del gran crack internacional que hubo en el año 2008-2009, que provocó que la OCDE abriera un poco el juego a las naciones que no son miembros de la OCDE, provocó el plan BEPS, hoy conocido plan BEPS, que son 15 acciones, provocó la discusión certera sobre la economía digital, pero principalmente una suerte de cantidad de acciones o recomendaciones de la OCDE orientadas a que los países modifiquen su legislación positiva o implementen ciertas prácticas para, entre otras cosas, atacar los mecanismos de elusión y planificación fiscal nociva y agresiva. Una planificación fiscal nociva es un esquema de negocios internacional que carece de sustento, que solamente se basa en normas o en formas jurídicas y que el contribuyente lo ha desarrollado con el único fin de eludir o evadir la carga tributaria. Eludir o evadir no son las mismas cuestiones, pero no quiero en este podcast hablar sobre la diferencia entre elusión y evasión. Hablemos mejor concretamente sobre evasión y hablemos sobre la simulación de los actos del contribuyente. Por ejemplo,
¿Qué es un esquema de planificación fiscal agresivo orientado a la evasión del impuesto? Por ejemplo, sería realizar una estructura en el exterior, decirla, digamos, y operar formalmente como si esta estructura en el exterior tuviera capacidad de comercializar un producto o un servicio, es decir, emitiera facturas, cobrara, pagara a sus proveedores y demás. Pero esencialmente la estructura en el exterior no tiene nadie para desarrollar ese tipo de actividad. Todas las actividades son realizadas remotamente y desde la República Argentina. ¿Qué es lo que tengo ahí? Un esquema de planificación fiscal completamente agresivo, lesivo del derecho, que lesiona el derecho local y violenta básicamente las normas a nivel de derecho societario y principalmente también las normas a derecho fiscal. Si el fisco conociera esa estructura, básicamente lo que haría sería recategorizar toda la renta y bien podría atacarlo por precios de transferencia, lo podría atacar por la estructura misma, por la existencia de un establecimiento permanente no declarado, es decir, tiene varias ópticas, varias estrategias para atacar esa estructura. Eso es una estructura de planificación fiscal agresiva y nociva. Y en estos días tuve una reunión con varias reuniones he tenido, pero una en particular me comentan un caso, yo le digo, mira, la verdad es que acá no veo materia, no veo que tengas razón, y le planteo no solamente a contribuyente lo que está mal, lo que me estaba planteando, porque básicamente solicitaba realizar una estructura sin sustento. Sustento significa, es básicamente contratar o comprar una persona jurídica en el exterior por muy pocos euros de inversión y luego hacer de cuenta como que había un negocio del otro lado. Pero efectivamente un negocio no había, es decir, no había una organización de medios materiales y humanos para la consecución de un objetivo. Eso no existía, todo eso estaba puesto aquí. Cuando comento qué es lo que puede llegar a pasar, me acuerdo que se sonreía el consultante y yo le decía, ¿no crees que te puede pasar esto, no? El intercambio de datos, la revelación de los beneficiarios efectivos, ya sean las cuentas o las participaciones societarias. Y básicamente lo que percibí es que estaba muy influenciado sobre estas cosas que se dicen en internet sobre, bueno, usted señor puede armar una mamushkas de sociedades y nunca lo van a encontrar y finalmente termina en determinada jurisdicción que no comparte el dato. Las cosas no deberían ser así y uno debería planificar los negocios sabiendo que está bien lo que está haciendo, ¿sí? Y la optimización fiscal tiene que ser realizada en base a lo que se ajusta a derecho en nuestra jurisdicción y también en extraña jurisdicción. Entonces, ¿cuál es el sano mecanismo para analizar primero si un negocio puede planificarse a nivel internacionalmente y puede lograr optimización fiscal y optimización cambiaria, que es lo principal que busca un contribuyente aquí en Argentina? La palabra clave de todo esto es deslocalización. ¿Qué significa? Deslocalizarse significa que es dejar de hacer una actividad acá para decidir desarrollarla en el exterior. Eso es perfectamente legítimo. Si yo de pronto descubro que mi actividad desarrollada en Islas Canarias paga el 4% de impuesto a la renta en extraña jurisdicción, es perfectamente legítimo que yo deje de desarrollar la actividad acá y la desarrolle en Canarias. Lo que es ilegítimo es crear una sociedad en Canarias, facturar como si yo hiciera la actividad en Canarias, pero en realidad la estoy desarrollando acá. ¿Sí? Esa es la diferencia que quiero que se entienda. Entonces, ¿cómo uno opera como profesional debería operar? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros como profesionales tenemos que enseñarle a nuestro cliente la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver porque si nuestro cliente hace las cosas mal, puede ser porque nosotros nunca le dijimos que eso estaba mal o porque no nos entendió lo que debería hacer. Pero la consecuencia va a llegar hoy, mañana o pasado. Entonces no hicimos un buen servicio profesional. ¿Qué es lo que hago yo cuando me planteo a un cliente una necesidad? Lo primero que hago es escuchar cómo me relata la actividad. Y luego del relato que me hace de la actividad, yo hago un segundo paso que es lo escribo. Y lo que pasa es que, y esto se da siempre, que cuando uno le pregunta a qué te dedicas a alguien, esa persona describe cómo esa persona percibe su actividad. Pero la realidad es que nosotros como especialistas o profesionales del mundo tributario buscamos diferentes datos en el relato del contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Desarmo ese relato del contribuyente y voy detallando cada una de las funciones, de los activos y de los riesgos que están involucrados en ese relato. Se le presenta el relato al contribuyente y decime si lo que yo digo es cierto. Y generalmente me dicen, sí, la captaste perfecto, porque lo analicé bien.
Y a veces me dicen, mira, me faltó agregarte esto, me faltó agregarte el otro, y vamos construyendo el relato de lo que el contribuyente hace. Recién cuando tengo el relato de lo que el contribuyente hace, dejamos en claro cuál es su proyección internacional, hasta dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que está esperando. Posicionar una marca, construir un nuevo mercado, armar una nueva plaza, lograr nuevos proveedores, lo que sea, no importa. ¿Cuáles son tus objetivos internacionales? Una vez que yo tengo detallada la actividad y sé perfecto lo que el contribuyente hace, desagregado en activos, riesgos y funciones, y con un análisis funcional chiquito, mediano, no a nivel de lo que uno hace cuando trabaja con precios de transferencia, pero un buen análisis funcional, vamos a pensar y sentarnos con el cliente y decir, bueno, ¿de qué se trata la planificación fiscal internacional? Se trata de alocar activos, riesgos y funciones. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando vos vayas a la lista de precios de transferencia, las transferencias o la generación de riqueza sea alocada en la jurisdicción donde efectivamente se ha desarrollado. Entonces, el segundo paso es, ¿qué es lo que hago? Le digo al contribuyente lo que es la planificación fiscal internacional, y eso, que puede parecer académico, puede percibir el contribuyente dogmático, es lo que él tiene que entender qué es lo que va a estar haciendo, para que él se dé cuenta si lo que me pidió es lo que él quiere hacer, ¿sí? Lo peor que te puede pasar a vos como contribuyente es nunca entender a tu asesor fiscal. Y nosotros como asesores fiscales, lo peor que nos puede pasar es que nuestro contribuyente nunca nos entienda. Entonces, yo le tengo que decir, para este negocio, hacer planificación fiscal implica hacer todo esto. Si vos no estás dispuesto a hacer todo esto, entonces no te metas en este negocio. Si veo que el contribuyente está dispuesto a hacer todo eso, es decir, a deslocalizarse como corresponde, ¿sí? Y esto es muy importante porque a veces deslocalizarse tiene un costo. No es gratis armar una ETB en España. Es cierto que con $4.200 la armás, o $4.000 la armás. Pero para que tenga sustento, para que sea reconocida en Argentina y en España y demás, tiene que tener otro tipo de elementos, que no los voy a tratar en este podcast. Entonces hay un costo de mantener la estructura, ¿sí? Para darle legitimidad, para darle otra vez sustento. También te voy a explicar lo que es una planificación fiscal agresiva y legítima, porque básicamente te tengo que decir lo que no tenés que hacer. Y lo que no tenés que hacer puede verse desde el punto de vista excesivamente literal o formal, como lo que indica nuestro derecho. Está bien, es una visión, muy desde el punto de vista de las normas, lo cual es correcto, pero también tenemos que ver a futuro. No me sirve de nada venderte una planificación fiscal y que dentro de 2 o 3 años se te caiga el esquema porque Argentina tomó una recomendación de la OCDE. Las recomendaciones de la OCDE la tenemos y ya sabemos para dónde va la cuestión. Si yo ya sé para dónde va, voy a tratar de llevarte a que hagas una planificación fiscal que, si bien todo esto es dinámico, que tenga cierto sustento y consistencia con las principales recomendaciones de organismos internacionales, que tarde o temprano Argentina las va a implementar. Te voy a explicar lo que es o debería explicarse, que es una planificación fiscal agresiva, y también debería explicarse de qué se trata esto de los CDI, cuál es la estructura de aplicación de CDI y qué herramientas de los convenios para evitar la doble imposición uno puede tomar en la planificación fiscal que está planteando el contribuyente, ¿sí? Cualquier esquema de planificación fiscal no puede estar ajena al conocimiento básico de normas de precios de transferencia. Si vas a deslocalizar tu negocio, es posible que vayas a tener o transferencia de intangibles o transferencias de servicios entre las sociedades o el cúmulo de sociedades que van a estar forzosamente vinculadas. Tenés que saber de qué se trata esto. Sería demasiado osado realizar una operación, habilitar para que otro use el intangible que vos creaste, llamalo marca, llamalo software, llamalo dominio en internet, llamalo un intangible de mercado, lo que quieras, y no recibir nada a cambio. Tenemos las normas de precios de transferencia, que son básicamente normas de alocación de bases imponibles. Y después, por último, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que ver, cuáles son los mercados que quiere atacar. Y voy a detallarte cada una de las jurisdicciones que querés atacar, cuáles son los principales elementos que las distinguen. Estados Unidos tendrá lo suyo, México tendrá lo suyo, Chile tendrá lo suyo, España tendrá lo suyo, alguna jurisdicción particular como Canarias, que depende obviamente del Reino de España, tendrá lo suyo, y así puedo seguir comentándote, ¿sí? Recién cuando te digo todas las herramientas, te puedo proponer un esquema de planificación fiscal internacional
que sea consistente con la filosofía de trabajo que plantea el cliente, el tipo de negocio que desarrolla el cliente, la industria en la que está y principalmente el volumen en el cual está trabajando un cliente. No sirve de nada que yo venga y les diga, señores, ustedes pueden instalar una sociedad en Islas Canarias y pagar el 4% de impuesto a la renta. Si yo sé que jamás se tomarían un avión 4 veces en el año mínimo para controlar y contratar 5 empleados en Canarias, que es el esquema mínimo que les permitiría desarrollar un intangible a ese nivel de renta. No sirve de nada que yo venga y les diga, usted se puede instalar en zona franca de Uruguay porque total está con el buquebús, y cuando llega el administrador de la zona franca termina descubriendo que el administrador de zona franca le dice, tráigame un plan de negocio y contrate mínimo X cantidad de empleados. No sirve de nada que yo vaya y te diga, tenés un régimen de promoción de servicios corporativos en el mismo Uruguay, pero tenés que alejarte 80 kilómetros de Montevideo, y decirte después, ¿no? Tenés que alejarte 80 kilómetros de Montevideo para pagar solamente el 10% de impuesto a la renta. Yo tengo que buscar el régimen con el cual se sentiría cómodo el contribuyente. Y muy posiblemente pueda suceder algo que sería trágico para el contribuyente, que el régimen en el cual se sentiría cómodo tiene un alto costo de mantenimiento por las condiciones. Y esto pasa. Y esto pasa por las traders de Uruguay, por ejemplo. Fíjense ustedes qué tentación puede tener un contribuyente que se dedica al comercio internacional de operar con una trader uruguaya. Uruguay es una plaza hermosa. Se maneja con el principio de fuente. Casi no tienen, de hecho no tienen a los efectos internacionales, a los efectos de renta de sociedades, el criterio de renta mundial, tiene el criterio de fuente, y para la actividad de trading determinan la base imponible en un régimen ficto, donde la imposición es casi el 2%, el impuesto a la renta cuando hablamos del punto de vista efectivo. Ahora, uno tiene que tener un sustento. Yo no puedo hacerme una trader en Uruguay y hacer trading desde Argentina, ¿sí? Si yo hago la trade desde Uruguay, tengo que tener los traders en Uruguay, ¿sí? Ahora, ¿cuánto me cuesta tener los traders en Uruguay? Sueldos y cargas sociales correspondientes a 2 sujetos o un sujeto o 10 sujetos, los que yo necesite, entrenados para hacer eso. Si yo no estoy dispuesto a soportar el costo de la estructura, entonces estoy haciendo planificación fiscal agresiva, que es ilegítima, no solamente que está mal, sino que si fuera la autoridad fiscal, esa planificación sería atacada. Entonces, también te puede pasar que vos consultes con un analista y te digamos, mira, la verdad es que para la estructura que estás desarrollando, para el nivel de negocios que estás realizando, no hay una estructura que pueda llegar a resolverte tu problema, porque los costos de tener sustancias son mucho más altos que la renta que te está dejando. Y esta cuestión de la sustancia es muy importante. No era tan importante hace un par de años, le digo hace 8 o 10 años. Ya desde hace 5 años sabíamos que no se podía evitar la sustancia, aunque no figuraba en el derecho positivo, no era tan conversado a nivel internacional, pero ya sabíamos para dónde iba. Y hoy no puede haber espacio a dudas de que es necesario que los esquemas de planificación fiscal tengan sustancia. Y como asesores fiscales, la verdad es que dos cosas tenemos que tener claro. Cuando se nos presenta un contribuyente, si es medianamente viable y pudiera ser rentable que analicemos o no un caso. Si yo cuando hablo con usted me llama y me dice, mira Carbone, me dedico a esto, si yo me doy cuenta que no es ni viable que analice el caso, no le voy a ofrecer ningún servicio, directamente le voy a decir, esto no es viable para usted. Si veo que pudiera ser viable, le voy a ofrecer y lo voy a analizar. Y si veo luego de mi análisis que no era viable para usted, se lo voy a decir. Lo que nunca voy a hacer es decirle, hágase una sociedad en Andorra y vaya para allá. Porque cuando llegue a Andorra y le digan, sí, pero hacerla tienes estas condiciones, usted mismo se va a dar cuenta que nunca fue viable. Lo que pasa es que yo no se lo dije. Y eso nunca debería suceder. Bueno, lamentablemente está sucediendo. Lamentablemente se están ofreciendo esquemas que son insustentables, sin dar explicaciones. Y el contribuyente que no entiende nada, ¿qué hace? Toma el esquema y no se anima. No sé por qué no se anima a preguntarle al asesor que lo desarrolló. Y me terminan llamando a mí para que se los explique. Y yo miro los esquemas y digo, no tiene nada que ver con lo que el contribuyente me describió a mí. O le mintió al otro asesor, o el otro asesor no tuvo el tiempo para analizar qué es lo que verdaderamente le estaba diciendo, le estaba preguntando al contribuyente. Y la verdad es que a veces uno tiene que poder sentarse un poco más y entender a la gente. Y entender el modelo de negocios. Tomémoslo como una reflexión.
y piensen que si ustedes están intentando, queriendo, teniendo ganas de desarrollar su negocio, su marca y llevarlo al mundo, definitivamente no pueden creer en las fantasías que se ofrecen en Internet. Y un análisis del negocio implica, primero, que yo les diga a ustedes qué es lo que entendí de su actividad. Luego que yo les explique lo que está bien o está mal, que implica un ejercicio de escritura, que implica un ejercicio de enseñanza. Ustedes tienen que entender qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y después corresponde que les diga si es viable o no para su nivel de negocios, ¿sí? Bueno, este es el podcast, este es el fin de este podcast. Espero que les haya servido, espero que les invite a reflexionar a todos, a la comunidad de negocios en general. A los que hacemos tax planning, cómo nos manejamos con nuestros clientes. Creo que tenemos una obligación moral de que nuestros clientes logren entender de qué se trata esto finalmente cuando nos contratan con un servicio. Tenemos la obligación de no esconder el motivo de la respuesta tiene que estar motivada. Y como contribuyentes, ustedes tienen que exigir que la respuesta que le dan esté motivada y tienen que exigir entender la respuesta. Tal vez no a nivel de lo que la entiendo yo, porque me dedico a estudiar esto todos los días y trabajo de esto hace más de 10 años. Pero sí yo logro que mis clientes entiendan de qué se trata esto. Y eso es lo importante, porque solamente cuando entienden de qué se trata esto, pueden tomar la decisión si juegan o no este partido. Gracias a todos por acceder a este podcast y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.